Hola, bienvenidos al canal. Os quiero hablar de una serie de personajes fantásticos del folclore local. En las leyendas eslavas y en los cuentos populares rusos hay una serie de héroes, mitos y aventuras que se entremezclan y que beben de diferentes fuentes. La primera de estas maravillosas criaturas es Baba Yaga, la bruja más famosa de los cuentos rusos. Y seguramente ya habréis visto apariciones de ellas, no solamente en obras de ficción de Europa del Este, sino en muchos otros sitios. Wait. Y quizá también os acordéis de un personaje que se llamaba Baba en Bola de Dragón, una bruja que podía pasar entre los mundos. Y si sois de mi quinta, pues igual os suena también el videojuego Quest for Glory, donde aparecía este personaje, o por ejemplo en algún cómic de Neil Gaiman. Baba Yaga es un personaje muy típico de la mitología y el folclore, pero no solamente aparece en los cuentos rusos, sino también en eslovacos, en checos y de otros muchos países de Europa del Este. Normalmente se le representa como una anciana huesuda, a veces con un aspecto bastante terrible, un mortero con un almirez gigante con el que surca los cielos y va remando con una escoba. En algunas apariciones tiene una pata, en otras dos patas de hueso o una pata de hueso, y a veces tiene problemas de visión, lo que es muy común entre estos personajes fantásticos que tienen algún tipo de contacto con el más allá. Lo más característico de Baba Yaga es que vive en una cabaña en el bosque que se puede mover, porque tiene unas grandes patas de gallina, así que no todo el mundo sabe muy bien dónde se encuentra Baba Yaga. Esa propiedad además está rodeada por una valla que está coronada con calaveras humanas. Baba Yaga suele atraer a sus víctimas, normalmente jóvenes y niños poco precavidos, hacia su casa para cocinarlos y comérselos, como muchas brujas. Vladimir Prop, un folclorista muy famoso en Rusia, dijo que Baba Yaga tenía como tres roles diferentes. Uno era positivo, a veces aparece en algunos cuentos como alguien que da al héroe protagonista una especie de información oculta o algún tipo de objeto mágico, pero luego hay dos negativas: chef especializada en niños que los lleva hacia su horno, y otra simplemente como una guerrera, una luchadora al que el héroe debe enfrentar para continuar su camino. Gusi Lebedi o Gansos Cisnes es uno de los múltiples cuentos donde aparece Baba Yaga. En este cuento, unos padres dejan a cargo de una niña a su hermano pequeño. Obviamente hay un problema. Al niño lo secuestran una bandada de cisnes que se lo llevan hacia la casa de Baba Yaga. Así que la niña tendrá que ir a buscarlo. Por el camino aparecerán varios personajes fantásticos que la ayudarán a encontrar la dirección. Se encontrará con un horno que le pedirá que por favor saque unos panes de su interior. Se encontrará con un manzano que le pedirá que por favor tire las manzanas al suelo. Y se encontrará también con un río que le pide que saque una roca de su camino. Cuando Baba Yaga ya está preparando el horno para cocinar el niño, su hermana lo sacará por la ventana y emprenderán una huida en la que, por supuesto, la bandada de cisnes volverán a intentar atacarlos, pero la niña ha ayudado ya a estos tres personajes, así que tanto el río como el manzano como el horno ayudarán a la niña a esconderse. Finalmente volverán al pueblo felices después de haber aprendido una valiosa lección. Si recordamos las etapas del mito de J. Campbell, veremos que es un cuento bastante arquetípico. La heroína en este caso sale en una jornada donde se enfrentará a muchísimos peligros, que le ayudarán bastantes personajes fantásticos, y al final llegará a encontrar a su gran enemigo o al mundo de los muertos, donde gracias a su bondad o a su tesón logrará un cambio trascendental para su comunidad, para su persona, o igual pues alcanza su madurez después de haber aprendido la lección. Este tipo de esquema se repite, por supuesto, en muchos cuentos rusos. Pero ¿es Baba Yaga un personaje tan terrible, esa secuestradora de niños? Tanto Prop como Campbell nos cuentan que detrás de los mitos hay una serie de símbolos que nos remiten a los ritos de iniciación, a los ritos de paso. Es decir, que las historias que reflejan esos ritos primitivos después se van convirtiendo pues en mitología, después se van convirtiendo en cuento, y al final se les van añadiendo muchas cosas que nos ocultan un poco el sentido primigenio de algunos símbolos. Los antiguos eslavos practicaban el ritual de piripicanie, o sea, un rehorneo. Cuando un niño estaba enfermo o sufría de raquitismo, se le ponía en un horno, apagado por supuesto, y se le volvía metafóricamente a hornear, como si fuera un pan que todavía no estaba preparado. Esta especie de magia simpática, esta especie de metáfora, se practicaba bastante en Rusia hasta la llegada del cristianismo, y muchos autores apuntan que esas historias de la bruja que se come a los niños no es sino una manera de asustar a los niños y de alejarlos de esos antiguos rituales
paganos. ¿Y qué hay de la famosa casa de Baba Yaga? En el Museo de Historia de Moscú podemos ver maquetas y representaciones de las casas de los muertos de la cultura Yakov. Se trata de un pueblo que estaba asentado a orillas del río Moscú y en la parte alta del Volga en los siglos VI y IX de nuestra era. A mediados del siglo XX se empezaron a estudiar con mayor profundidad los restos funerarios de esta cultura de origen fino-ugro y que consistían en unas maquetas de casas normalmente en altura donde se depositaban los restos de ceremonias de cremación. Estas pequeñas casas se ubicaban en los alrededores de los pueblos. Muchos autores piensan que en realidad el término kurin nogi, o sea, patas de gallina, es en realidad una mala traducción y lo que quiere decir esa palabra es como patas ahumadas y podría hacer referencia a los ladrillos que se utilizaban para sostener esas casas, que se horneaban para alejar a los insectos o a otras alimañas. Algo parecido a estas casas de muertos aparecieron posteriormente en cementerios ortodoxos y hay quien piensa que una imagen típica de la cruz ortodoxa tiene origen en este tipo de prácticas. Así que Baba Yaga ha pasado por diferentes fases. No parece muy claro si realmente hay un origen fino-ugro o eslavo de esta leyenda. Lo que sí que parece es que va variando y al final el cristianismo le da una serie de características personales. Para Afanasiev, por ejemplo, un folclorista y escritor ruso muy importante del siglo XIX, el origen de Baba Yaga está en los elementos naturales, es una representación de la naturaleza. Para otros autores, su origen está en la diosa Lada, en la diosa de la fertilidad, o puede ser es una sacerdotisa suya. Lo que está claro es que para la gran mayoría hay una evolución desde una especie de serpiente, que puede ser una representación de la naturaleza o de la maldad primigenia, va pasando por diferentes etapas en las que va perdiendo las piernas, pero se le van quedando algunos remanentes de hueso o medio piernas, hasta convertirse en la bruja mucho más occidentalizada que es hoy en día. En todo caso, para la cultura rusa, Baba Yaga, un personaje súper importante, es la mediadora entre el mundo del día y de la noche, entre el mundo de los vivos y de los muertos. Hay personajes súper interesantes y que me gustaría poder mostraros si realmente este vídeo os gusta y si realmente queréis saber un poco más sobre estos mitos, esta mitología rusa y eslava. Muchísimas gracias en todo caso por llegar hasta aquí, os deseo lo mejor, Pakavsiem.